Los que modernamente profesan el arrianismo antiguo consideran la doctrina bíblica de la Trinidad pagana. Dicen que el cristianismo es triteísta, o sea que tiene 3 dioses. No se dan por enterados de que Dios no es triple, sino triuno. Son incapaces de percibir que en la deidad hay una sola esencia divina que se manifiesta en 3 personas. No se dan cuenta que Dios no es una contradicción matemática, sino que Dios trasciende, está más allá del método matemático humano. No ven el tremendo error que hacen al calcular 1 más 1 más 1 es igual 1. El cálculo que procede realmente es 1 por 1 por 1 es igual a 1. Hay una unidad y armonía perfectas en la Trinidad. El hombre imperfecto, fallido y finito, se ve imposibilitado de comprender a un Dios perfecto e infinito. Alguien ha dicho que el que no cree en la Trinidad pierde su alma, pero el que trata de entenderla pierde la mente. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que quiere decir 1 en 3, triuno. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento establecen abundantemente esta doctrina. Tan abundante es el material escritural que al sentarnos a preparar un mensaje como este, encaramos un enorme problema. Pero no es el problema que usted anticipa, amigo de la radio. El problema mayúsculo que encaramos no es aquel de que no podamos producir versículos bíblicos que apoyen la doctrina de la Trinidad, sino que tenemos que limitarlos a solo unos pocos para no hacer el mensaje interminable. La declaración fundamental del judaísmo básico dice: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos religiosos llaman a esta declaración el Shema. Pero se da el caso que esta declaración del Torá o ley de Moisés no es solamente fundamental para el judaísmo, sino que lo es también para el cristianismo. El cristianismo cree en la unidad de nuestro Dios y esto lo distingue como creencia monoteísta, o sea, creyentes en un solo Dios. Esta verdad fundamental de la fe judaica que se transfiere al cristianismo fue reconocida por nuestro adorable Señor y Salvador Jesucristo cuando en respuesta a la pregunta ¿cuál es el primer mandamiento de todos que le lanzara un escriba? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La Trinidad en unidad y la unidad en Trinidad están contenidas en esta declaración, quinta esencia del judaísmo y producida en el Torá. La palabra Dios que se usa en este texto es una traducción del hebreo Elohenu, que procede de Elohim o Elohim, que es un sustantivo plural y significa dioses. La palabra uno, que se usa en la frase el Señor uno es una traducción del hebreo Echad y significa uno en el sentido colectivo, como cuando alguien dice compré un racimo de uvas. El racimo es uno, pero tiene muchas uvas. En hebreo hay una palabra diferente para significar uno en el sentido singular, de unidad, no colectivo. Es la palabra yachid. Pero en el Shema la palabra que se usó fue echad y no yachid. Echad, como hemos dicho, significa uno,
en sentido colectivo. La palabra ejad, uno, significando más de uno, se usa en varias partes del Testamento Antiguo. Un buen ejemplo es Génesis 12:24, donde leemos: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Pero a nadie se le ocurre pensar que el hombre físico y la mujer de carne y huesos se refunden en el matrimonio en un solo cuerpo, en una sola carne. No, no. Continúan siendo dos seres diferentes e independientes el uno del otro. Al casarse, lo que hacen es formar una unidad de propósitos, de deseos, de aspiraciones, de actividades, etc. Son una sola carne, sí, pero formada por dos personas. Notemos de paso que en el Shema la palabra Jehová aparece 3 veces. Jehová, por supuesto, quiere decir el Señor. Y en el Shema nos dice, número 1, Jehová nuestro Dios. Número 2, Jehová uno es. Y número 3, amarás a Jehová tu Dios. Pareciera, amigo de la radio, como si la mismísima declaración, como he dicho, quinta esencia del monoteísmo, nos estuviera diciendo a gritos: Trinidad, Trinidad, Trinidad. ¿Será acaso coincidencia que los serafines de gloria, cubriendo sus rostros y sus pies con sus alas, den en los cielos voces de júbilo y alabanza y digan con toda precisión 3 veces: Santo, Santo, Santo? Pero el Shema no es la única referencia del Antiguo Testamento que establece la Trinidad. En nuestra plática anterior nos referíamos a Isaías 48:13, donde las 3 personas de la deidad se mencionan en un solo versículo. Nos referíamos además al hecho de que en algunas partes del Antiguo Testamento salen a reducir 2 de las personas divinas juntas. A veces es Jehová Dios y el ángel de Jehová, Cristo Jesús. Y a veces es Jehová y su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Los arrios modernos objetan la Trinidad indicando que el nombre de Jesús ni siquiera aparece en el Antiguo Testamento. Este es un alegato sumamente extraño. Desde Génesis hasta Malaquías, el nombre de Jesús aparece unas 100 veces. ¿Tanto? Amigo nuestro, cada vez que el Antiguo Testamento usa la palabra salvación, está usando el nombre Jesús. La palabra hebrea Yeshua significa Jesús, Salvador. Se deriva del verbo Yasha, que quiere decir salvar. ¿Y no fue esto precisamente lo que dijo el ángel de la Anunciación a José? Llamarás su nombre Yeshua, Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Paciente escucha, el profeta evangélico Isaías, con elocuentísimas palabras y con siglos de antelación, profetizó el advenimiento de Yeshua, cuando dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Lo captó bien usted? Yeshua es ese Dios fuerte. Jesús es ese Padre eterno. ¿No cree usted que es tiempo ya de arrodillarse ante Jesús, Yeshua, y con las palabras del santo del Antiguo Testamento decirle con toda fe: he aquí Dios es salvación mía, esto es,
Yeshua mío, Jesús mío. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación. Yeshua, Jesús, para mí. Yo sí creo que es tiempo. La Biblia también le advierte de la urgencia de que usted lo reconozca cuando le dice, ahora es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación, el día de recibir a Yeshua en su corazón, de entronarlo Señor de su vida. No tarde más en dar el paso, amigo radioyente. Delo ahora mismo.